Hola, hola, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a trabajar la secuencia 22 que se llama sucesiones 1. Muy bien, vamos a analizar las siguientes imágenes que tengo aquí. Dice, considera la siguiente sucesión de figuras. Y tengo la figura 1, la cual ocupa 5 círculos. Luego tengo la figura 2, que ocupa 7 círculos. Luego tengo la figura 3, que ocupa 9 círculos. Y finalmente tengo la figura 4, que ocupa un total de 11 círculos. Muy bien. Lo que vamos a aprender el día de hoy es a externar una expresión algebraica, ya sea en la forma AX o AX más B, la cual me va a ayudar a resolver sucesiones, como bien nos dice el título del día de hoy, sin necesidad de elaborar dibujos para conocer cuántos, en este caso, círculos voy a necesitar para una figura que se encuentra en una posición muy grande, ¿verdad? Aquí yo tengo las figuras de la 1 a la 4 y cada una posee su propia cantidad de círculos. Ahora, yo basándome en estas expresiones algebraicas, voy a utilizar una para poder ubicar la cantidad de círculos que se van a ubicar en una figura con un valor numérico grande. Muy bien. Ahora, cuando estemos trabajando con sucesiones, yo sugiero que elaboren una tabla como la siguiente, en donde se vacíen los datos y de esta forma y de manera ordenada podamos obviamente ubicar pues los valores que necesito conocer. Bien, a las figuras que vendrían siendo los nombres que poseen cada uno de estos montones de círculos, algebraicamente se le llaman lugares del término, los cuales se van a representar con la literal A, así como nuestras expresiones algebraicas. Los lugares del término o figuras se van a externar con la literal A y algebraicamente le vamos a empezar a nombrar lugar del término, ¿verdad? Entonces, en la parte de abajo de cada lugar del término o de cada figura, vamos a externar el valor del término, es decir, la cantidad de círculos que en el ejemplo que estoy manejando, pues tengo para cada una de estas figuras. Muy bien. En la figura 1 o en el lugar del término 1, yo tengo ¿cuántos círculos? 5. En la figura 2 o lugar del término 2 tengo 7. En la figura 3 o lugar del término 3 tengo 9. Y en la figura 4 o lugar del término 4 tengo 11, ¿verdad? Y así empieza mi sucesión. Lugar del término 1 o figura 1 tiene 5 círculos, figura 2 tiene 7 círculos, figura 3 tiene 9 y figura 4 tiene 11 y así sucesivamente, ¿verdad? Hasta llegar a un número muy grande. Ahora, si yo quisiera saber cuántos círculos se ubican en el lugar o la figura 20, ¿sale? Yo voy a elaborar una expresión algebraica a partir de los resultados que acabo de obtener en mi tabla, sin necesidad de hacer los dibujos o los círculos, y de esta forma pues ahorramos algo de tiempo, ¿verdad? Imagínense que les pregunten en la figura 540, ¿cuántos círculos tiene? Pues no vamos a estar dibujando hasta la figura 540, ¿verdad? Sino que es mucho más sencillo externar una expresión algebraica. Muy bien. Entonces dijimos que las figuras que se llaman algebraicamente lugares del término se van a representar con la literal A, cada una de ellas y así sucesivamente, ¿no? Todas estas equivalen a la literal A. Entonces, yo tengo que observar el aumento que hay de una figura a otra. Por ejemplo, en la figura 1 tengo 5. Para pasar a la figura 2 le tengo que agregar 2. De la figura 2 a la 3 le tengo que también agregar 2. Y de la 3 a la 4 también le tengo que agregar 2. Y así sucesivamente, ¿no? Yo sé que en la figura 5
O en el lugar del término 5, ¿cuántos círculos voy a tener? 13, ¿verdad? Porque le voy a ir agregando 2. Ahora, para evitar dibujar hasta la figura 20, pues vamos a externar la expresión algebraica. Ya dijimos que los lugares del término se van a identificar con la literal A. El aumento que hay entre cada una de estas figuras me va a indicar un dato muy importante, es decir, este dato me va a indicar por qué número voy a multiplicar mi lugar del término. Entonces, si el lugar del término es A y se va a multiplicar por 2, voy a externar 2 por A, ¿verdad? A son los valores o lugares del término o figuras que me está ofreciendo mi problema. Entonces, ¿cómo saber si mi expresión es correcta? Voy a empezar a sustituir los valores de A por cada uno de estos y ver si obtengo la cantidad de círculos que me está indicando a mí cada una de estas figuras. Si el resultado no me da, significa que a esta expresión algebraica le tengo que agregar una operación extra. Entonces, inicio con la figura 1. Yo sustituyo 2. La literal A la sustituyo por el valor numérico 1, que es el lugar del término. Y multiplico 2 por 1, me da 2. Tengo de resultado 2, es decir, los términos. Me da un término o cantidad de círculos, me dice que 2. Y yo quiero que a mí me dé 5. Después de ejercer esta multiplicación y obtener como resultado 2, ¿qué número le tengo que sumar o restar al 2 para obtener 5? Fácil, ¿no? El 3. Le vamos a sumar el 3 para que de esta forma me dé ahora sí 5. Entonces, yo digo que 2, que es el aumento que hay entre cada uno de estos figuras o términos, se va a multiplicar por los lugares o los lugares del término que se ubican aquí arriba, dándome como resultado un valor y luego a ese valor le estoy agregando una suma para obtener ahora sí la cantidad de círculos que yo necesito. Partiendo de este ejemplo, vámonos con la siguiente, ¿no? Ahora vamos a utilizar la figura 2 y vamos a utilizar su número, ¿no? Que en este caso pues es el 2. Vamos a ver si también me funciona sumarle el 3. Si me resulta sumarle el 3, significa que yo ya puedo armar mi expresión algebraica. Vamos a hacerlo. 2 por 2 me da 4, pero yo quiero que me dé 7. ¿Qué número sumado o restado con el 4 me da 7? El 3, ¿verdad? Y le voy a sumar 3. 4 más 3 son 7. Y de esta forma obtengo la cantidad de círculos que hay en la figura 2, en total 7. Significa que mi expresión algebraica se va a conformar de la siguiente manera. La constante, que es 2, aquí está, va a multiplicarse por el lugar del término o por el lugar de la figura. La figura aquí me está indicando un número, ese es el lugar que ocupa la figura. Entonces, la constante, que es 2, va a multiplicarse por el lugar que ocupa la figura, o en este caso algebraicamente lugar del término. Y para complementar mi expresión algebraica, para que los resultados me den, en este caso para que sí me dé la cantidad de círculos que yo necesito conocer, le voy a agregar una suma. En este caso, en ambos ejemplos le sumé el 3, ¿verdad? Entonces le agrego el 3. Para de esta manera poder completar mi expresión algebraica. Partiendo de la expresión que acabo de obtener, ahora sí puedo saber cuántos círculos hay en la figura 20.
voy a utilizar la expresión algebraica que acabo de formar para obtener la cantidad de círculos en la figura 20. Entonces digo que 2, abro paréntesis, sustituyo la literal A por la posición de la figura, en este caso es la 20. Y luego le voy a transcribir la suma que dijimos que se le tiene que adherir para que nuestra expresión quede correcta. Ahora, vamos a ejercer la jerarquía de operaciones. Primero, multiplicaciones y divisiones. Aquí tengo una multiplicaciones. 2 por 20 me da 40. Al 40 le voy a realizar la suma y me va a dar un total de 43. Entonces, la figura 20 va a tener un total de 43 círculos. Imagínense que me hagan a mí la pregunta. En la figura 70, ¿cuántos círculos voy a tener? Bueno, fácil. Utilizo mi expresión, sustituyo la literal A por la posición de la figura, en este caso que es 70, y termino con mi operación. 70 por 2 me da 140 y le sumo 3, va a tener 143 círculos, ¿verdad? Y ya de esta manera me ahorré el tiempo que le iba yo a dedicar al hacer los dibujos para poder saber cuántos círculos hay en la figura 70. Muy bien, pues eso sería todo por hoy. Espero que te haya servido, espero haber sido clara y si tienes alguna duda lo puedes anotar en los comentarios y pues nos vemos hasta la próxima.